Estamos en el capítulo de reumatología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, realizo la especialidad de medicina interna en el Hospital Rebagliati y vamos a hablar hoy día del tema de artritis reumatoide, ya una enfermedad muy importante en lo que es la reumatología, una de las quizás más importantes y más preguntadas en los exámenes de ENAMI recientada. Vamos a ver entonces, muchachos, que esa artritis reumatoide es una enfermedad de tipo crónica. No, eso quiere decir que el paciente la va a tener casi toda su vida, la va a tener toda su vida, y es una enfermedad pues que tiene un curso generalmente progresivo, ¿no? Más o menos entre el 60-80% de pacientes tienen un curso progresivo. Algunos pueden ser de curso más benigno que remiten y otros en todo caso de curso muy agresivo que exacerba hasta causar muchas manifestaciones que pueden llevar incluso a la muerte del paciente, ¿no? Pero esta es la minoría, el 80-60% de pacientes es una enfermedad de curso progresivo crónica, ¿no? Asimismo también es una enfermedad inflamatoria que va a producir justamente respuesta del aparato inmune, de todo lo que son los leucocitos, los macrófagos, etcétera, y van a causar pues inflamación con las características que conocemos nosotros en las articulaciones, ¿verdad? Aumento de volumen, ¿no? Rubor y dolor de las articulaciones con la subsiguiente pues problema pues obviamente al hacer las funciones, ¿no? Disminución de los rangos articulares y la funcionalidad de las articulaciones, ¿no? Afecta las articulaciones sinoviales obviamente preferentemente, pero también se ha visto pues que la artritis reumatoide en verdad es una enfermedad más compleja, ¿no? La cual también puede dar algunas manifestaciones a nivel pulmonares, a nivel también renales que pueden llevar al paciente a empeorar aún peor, pues, ¿no? También es importante pues decirles que esta artritis reumatoide obviamente la enfermedad de por sí es algo sistémico, ¿no? Por eso muchos autores están tratando pues de esto cambiarlo y llamarle, por ejemplo, la enfermedad reumatoidea sistémica, ¿no? O reumatitis sistémica, ¿no? Lo cual sería en verdad su mejor término, ¿no? Porque no es una enfermedad pues propiamente de artritis solamente, no de articulaciones. Pero esto de aquí pues todavía se está viendo en evaluación y probablemente en algunos años esto cambie, ¿no? Ustedes saben que pues toda la larga está cambiando bastante y por ahí eso va a llevar un poco a confusión, ¿no? Pero hasta ahora la conocemos como AR o artritis reumatoide, ¿no? Es una enfermedad típicamente más frecuente en mujeres, aunque no es la diferencia tanto como en el lupus, en este caso es de 3 a 1, y empieza generalmente pues a una edad temprana, ¿no? De 20 más años hasta 40 años, ¿no? Un paciente de artritis reumatoide, el inicio de edad más o menos es de 20 a 40 años, ¿no? Está mediado por una hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Sobre todo que es citotóxica porque vamos a ver en la artritis reumatoide que ya sea un desencadenante que no se sabe exactamente cuál es, como en todas las enfermedades autoinmunes, pueden llevar pues, ¿no? a la expresión de algunos linfocitos T, ¿no? Por ejemplo, que van a ser la respuesta inmune, predominantemente de los que son de tipo CD4, y estos de aquí van a generar pues citoquinas proinflamatorias, ¿no? Lo cual va a dar un daño a nivel de las articulaciones, ¿no? Pero también hay una posibilidad también de que haya un mecanismo mediante inmunocomplejos, ¿no? Esto de aquí se produce dentro del tejido sinovial y esto pues nos explicaría las manifestaciones que da la artritis reumatoide a larga distancia, ¿no? Por ejemplo, el caso de la vasculitis por AR, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones, pues se ve que también hay otro mecanismo aparte del hipersensibilidad tipo 4 solamente, ¿no? Otra cosa que quiero que recuerden de todas maneras es que la artritis reumatoide está ligada a lo que es el HLA-DR4, ¿ya? El HLA-DR4, como sabemos, es un tipo específico de antígeno leucocitario humano, ¿no? Que está muy ligada, más o menos 70% en pacientes con artritis reumatoide presentan esta elevada asociación con HLA-DR4, ¿ya? Así que hay un mecanismo aquí inmune genético, ¿no? Que ya está más o menos bien claro. Y también al DR3, ¿no? El DR3 se asocia típicamente a nefrotoxicidad, a penicilamina y sales de oro, que es, como sabemos, una medida anterior de tratamiento, ¿no? Pero la HLA-DR3 también es DLR3 y DR4 son dos ligados a lo que es la artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, como estamos hablando, ¿no? Por una causa desconocida, que puede ser un alergeno, que puede ser una infección viral, por ejemplo, ¿no? Va a haber una activación de la célula presentadora de antígenos, ¿no? La cual va a poder fabricar, va a llamar, mejor dicho, gran cantidad de linfocitos CD4, ¿no? Estos linfocitos CD4 a su vez van a producir los interferones y también van a propiciar pues la llegada de más linfocitos, en este caso de tipo B, ¿no? Los linfocitos tipo B van a expresar el factor reumatoideo, que no es a la larga sino un autoanticuerpo, ¿no? Y los interferones van a pues propiciar una cadena de reacción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral entre los más importantes y la interleuquina 1, ¿no? Por eso vamos a ver que justamente hay algunos fármacos nuevos que se están
probando a este nivel para tratar la artritis reumatoide, ¿no? Justamente anticuerpos monoclonales contra estas interleuquinas, ¿no? Y estas de aquí pues van a ocasionar, como mencioné, un daño a nivel de la sinovia, ¿no? Ya van a atacar a las articulaciones y van a causar pues todos los cambios radiográficos que podemos ver, entre ellos lo más importante es la erosión ósea, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad típicamente erosiva y crónica, ¿no? Entonces algo muy importante que la diferencia de bastantes otras como el lupus eritematoso, ¿verdad? En la cual hemos revisado que la manifestación es una artritis no erosiva, ¿no? En este caso sí va a haber erosiones por la destrucción por las citoquinas. La causa, pues hemos hablado, es multifactorial, hay una predisposición genética, ¿no? Entre los antígenos HLA hemos hablado del DR3 y DR4 como los más importantes. Y pues esto tendría que ser activado por una disparación ambiental, un disparador, perdón, ambiental, un gatillo, ¿no? En la cual hemos hablado de las infecciones, que además, aparte de ser, bueno, o sea, una posible causa de la artritis reumatoide, es la primera causa de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? Las infecciones. Pues hemos hablado, ¿no?, que los factores iniciadores son los agentes infecciosos, ¿no? Entre ellos podemos citar algunos virus, ¿no?, que han sido relacionados a esto. También las causas autoinmunitarias, ¿no? Bueno, se ha visto que la artritis reumatoide siempre trae pues consecuencias de otras enfermedades autoinmunes, como todas las en general, ¿no? Y en este caso pues tenemos que recordar que la artritis reumatoide está bastante ligada a lo que es el síndrome de Sjögren, ¿no? Más o menos en un 25% aproximadamente. Miren, los pacientes pueden tener también estas enfermedades. Y así como pueden tener estas, también pueden tener otro tipo de enfermedades, ¿no? También, por ejemplo, la amiloidosis, ¿no?, que es una complicación a largo plazo de la artritis reumatoide, puede dar también como consecuencia, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de la artritis reumatoide? Miren, principalmente es una enfermedad pues típicamente poliarticular, ¿no? Va a afectar principalmente a las articulaciones. Va a ser una afección de tipo periférico, ¿no? Eso quiere decir que se va a ubicar en la periferia del cuerpo humano, en los miembros superiores e inferiores sobre todo, ¿no? Poco a poco va a atañer a lo que es la región axial. Hemos hablado, pues, ¿no?, cuando hablamos de las espondiloartropatías seronegativas o a secas simplemente espondiloartropatías, que ellas tienen preferencia en alguna parte por la parte axial, ¿no? Sobre todo la espondilitis anquilosante, ¿no? La parte axial involucra la columna. En este caso, miren, la artritis reumatoide va a ser bien raro encontrar que haya una afectación de la columna. Es muy raro. Y si la hay, en todo caso, la más frecuente sería la columna cervical, ¿ya? Cervical. Entonces, pues a raíz de esto puede ocasionar una subluxación atlaxoidea, ¿no? Entre el atlas y el axis puede haber una subluxación, que es una pérdida de la anatomía normal, ¿no? En la cual va a haber un desprendimiento, una desviación de las articulaciones, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes, chicos, que estamos hablando ya de la artritis reumatoide y así pues podemos clasificar varias enfermedades, ¿no? Hemos visto pues cada una de ellas afecta una parte específica, ¿no? Entonces, más o menos sería importante que ustedes recuerden eso para el examen, ¿no? Por ejemplo, si les viene una paciente con sacroileitis, recordemos que la espondilitis anquilosante es una gran posibilidad, ¿no? Si en cambio, por ejemplo, es una afección a nivel de la columna dorsal, hemos hablado que la tuberculosis frecuentemente agarra esa zona, ¿verdad? Y así, y si en cambio viene un paciente con una afección a la columna cervical, dentro de las posibilidades, una de ellas, porque no es la más frecuente, podría ser la artritis reumatoide, ¿no? En cambio, la artritis reumatoide en un gran porcentaje, ¿no? 60-80% más incluso, va a tener a lo que son las articulaciones periféricas, ¿no? Y entre ellas, la artritis va a quebrar, primero por decirlo así, las articulaciones de las manos, ¿ya? Primerito, la más frecuente es las metacarpofalángicas, ¿no? Las que se encuentran justamente en el carpo, ¿no? Entre las metacarpofalángicas, las articulaciones metacarpofalángicas van a ser las primeras articulaciones, las más frecuentes en ser afectadas, ¿no? Segundo, las demás, las carpales. Y en tercer lugar, la interfalángica de tipo proximal, ¿no? La interfalángica proximal, esa de ahí va a ser. Va a ser mucho más raro, en cambio, que haya una afectación de la interfalángica distal, ¿ya? Por eso incluso no es un criterio de exclusión, pero es bien raro si el paciente tiene afección a la interfalángica distal, ¿no? Y recordemos, pues, ¿no?, de que estamos viendo solamente clínicamente un paciente, ¿no?, que tiene dolor en manos y, por ejemplo, tiene aumento de volumen y poco dolor en la interfalángica distal, podríamos pensar un diagnóstico diferencial, una artrosis, ¿no?, o una osteoartritis, ¿no? Recordemos que es un sitio frecuentemente de afección y que pues estamos hablando en la parte clínica que todavía no tenemos una radiografía para distinguirlo, ¿no? Pero así de simple vista, si el paciente tiene afección de la interfalángica distal, esto en verdad es mucho más frecuente, ¿no? Es muy frecuente entonces
una mujer, ¿no? De más o menos hemos hablado de 20-40 años que venga con una sintomatología de rigidez de manos y también de dolor y artritis en sobre todo las metacarpofalángicas que esté relacionada a una artritis reumatoide, ¿ya? Las metacarpofalángicas se afectan más o menos en un 87%, ¿no? Las articulaciones del carpo, que debería ser la muñeca, en un 80% aproximadamente. Las interfalángicas proximales correspondería más o menos a un 60%. Y también tendríamos que considerar luego a lo que son los metatarsofalángicos, 48%, los hombros también afectados, 47%, las rodillas también importantes, 56%, y los tobillos y codos también son frecuentemente afectados, ¿no? Más o menos de la mitad, 50%, y los codos hasta un 20%, ¿no? No es tan frecuente. Pero este más o menos es el orden en el cual ustedes tienen que recordar la afección por artritis reumatoide, ¿ya? Entonces es algo clásico que preguntan siempre, las primeras articulaciones afectadas en frecuencia, las metacarpofalángicas, ¿ya? Es muy raro, como mencioné, las interfalángicas distales y también las acroiliacas, que corresponden más bien a otras patologías que hemos hablado, ¿no? Luego también esta afección articular va a ocasionar justamente deformaciones, así como también lo hace la artrosis, ¿no? Pero en este caso va a haber unas deformaciones, generalmente con erosión, y entre las deformaciones que existen deformaciones de la dirección de lo que es el miembro superior, ¿no? Eso es lo que se llama ráfaga cubital. Quiere decir una desviación de la mano, de las articulaciones de la muñeca también, hacia la parte externa, ¿verdad? Hacia la parte externa, lo que sería la región cubital. Esta ráfaga cubital es la desviación, la deformación más frecuente que hallamos en la artritis reumatoidea. Luego también vamos a encontrar otras deformaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se encuentra el dedo en martillo, ¿ya? El dedo en martillo, pues imagínense, ¿no? Un dedo totalmente, por decirlo así, estirado, ¿no? Plano, el dedo índice, por ejemplo. Y en la parte, la interfalángica, pues distal, ¿no? La uña, por decirlo así, está desviada hacia abajo, ¿no? Dándole pues un aspecto como si fuera un martillo, ¿no? Totalmente firme, estirado en la parte inicial y en el extremo hacia abajo, ¿no? Y este dedo en martillo pues se debe obviamente a una alteración, ¿no? A nivel pues articular. Y esa alteración articular va a llevar también a una alteración en lo que son la musculatura, ¿no? Tanto interfalángicas proximales como distales. En el caso del dedo de martillo, miren ustedes, va a haber una flexión de la interfalángica distal, obviamente, ¿no? Porque estamos viendo que la interfalángica distal, la articulación está hacia abajo, ¿verdad? Entonces hay una flexión y en cambio hay una extensión de lo que serían las interfalángicas proximales, ¿no? Por eso este paciente va a tener justamente una configuración de llamado dedo en martillo, ¿no? Dedo en martillo. También existen otras deformaciones, como son, por ejemplo, el dedo en cuello de cisne, ¿no? Imagínense ustedes, el dedo en cuello de cisne justamente se debe también a algo parecido, ¿no? Hay una flexión en lo que son las interfalángicas distal, ¿no? Por eso la parte final está hacia abajo, pero en cambio, en la parte de las interfalángicas proximales hay una hiperextensión, ¿no? O sea, hay una extensión, pero no como la del martillo, sino más marcada. Entonces, si ustedes pensarán, pues, ¿no? De que si el martillo es plano y luego hacia abajo, el cuello en cisne será pues no una hiperextensión de la parte proximal, haciéndole pues un estado ya no plano, sino como si fuera una curva, ¿verdad? Una curva cóncava. Y igualmente la interfalángica distal va a estar hacia abajo, ¿no? Entonces justamente este aspecto le da pues un aspecto como si fuera un cisne, ¿no? Entonces se debe justamente a eso, lo que hemos hablado, una flexión de las interfalángicas, perdón, una hiperextensión de las interfalángicas proximales y una flexión de las interfalángicas distales, ¿ya? Y finalmente, también hay otra deformación que se llama la deformación de dedo en ojal, ¿ya? Dedo en ojal, ¿no? Recordándonos pues la postura de las costuras que toman algunas mujeres. Y el dedo en botón en ojal corresponde a una interfalángica distal en extensión, ya en este caso ya no es flexión, sino al contrario, extensión, y una interfalángica proximal en flexión. ¿Ya? Entonces le da justamente el aspecto de un dedo en ojal, ¿no? Con la interfalángica bien flexionada y al contrario la punta del dedo, ¿no? Bien estirada, en hiperextensión, ¿no? Esas tres entonces son las deformaciones más frecuentes y típicas también de la artritis reumatoide, ¿no? Que son ocasionadas en parte por el daño óseo, el daño articular y también por otra parte esta posición viciosa va a generar pues, ¿no? Estados de hiperflexión o hiperextensión de algunos de los tipos de músculos, ¿no? Que se encuentran en la mano, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí la desviación cubital, ¿no? En la cual no es la mejor foto, pero
está orientada pues la mano hacia la región cubital, ¿no? Es la más frecuente de todas. El cuello en cisne también, aquí no está tan, ¿no? Marcado, aunque este sí más o menos, ¿no? Estamos viendo pues el cuello en cisne, ¿no? En el cual hay una flexión de la interfalángica distal y en cambio hay una hiperextensión de la interfalángica proximal, ¿no? En el martillo, en cambio, es lo mismo, pero en vez de haber una hiperextensión, hay una simplemente extensión, ¿no? Por lo cual la interfalángica proximal, como ven acá, está más plana, ¿verdad? Podemos decirla más plana, ¿no? Más recta, en cambio aquí está un poco cóncava, ¿no? Entonces, esto de aquí le da la posición en el dedo de martillo, ¿ya? Los cuatro que hemos hablado son características de formaciones de la artritis reumatoide. Bien, ahora vamos a pasar entonces, hemos visto pues esta manifestación a nivel articular, ¿no? Ahora vamos a hablar de los criterios de clasificación para la artritis reumatoide. Estos criterios han sido recientemente un poco modificados, pero vamos a hablarles en esta ocasión de los criterios, miren ustedes, del año 87, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los más preguntados, probablemente les pregunten estos criterios y en los exámenes que vamos a revisar por ahí hay unas preguntas también incluyen estos criterios, ¿no? Estos criterios eran 7 aproximadamente, entre los cuales se incluyen los que estamos viendo a continuación, ¿no? Y lo importante pues era, por ejemplo, en el primer criterio una rigidez matutina, ¿no? La rigidez matutina, pues, ¿no? Característica de la artritis reumatoide era una rigidez que el paciente tenía al despertar, ¿no? Por eso es matutina, y que pues se debería presentar por lo menos durante una hora, ¿ya? Por lo menos durante una hora. El segundo criterio era una artritis de 3 o más áreas articulares, ¿no? El paciente debería tener simultáneamente aumento de volumen o derrame, ¿no? No solamente crecimiento óseo, observado por un médico, que tenía que ser evidenciado por un médico, de 3 áreas articulares a la vez como mínimo, ¿no? Entonces, estas áreas articulares eran las siguientes, ¿no? 14. Las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, muñecas, los codos, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas, derechas e izquierdas, ¿no? Por eso hacían en total 14, ¿no? Y hemos hablado pues de que estas justamente son las articulaciones más frecuentemente afectadas, ¿no? Recordemos entonces, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos y las metatarsofalancicas, ¿no? Las articulaciones de los pies, ¿no? Entonces, estos de aquí eran 14 y si el paciente tenía 3 articulaciones comprometidas a la vez, entonces el paciente entraba en el diagnóstico de artritis reumatoide por tener un criterio por lo menos hasta este momento. El tercero es artritis de las articulaciones de las manos, ¿no? O sea, si el paciente ya tiene una inflamación, ¿no? de al menos una articulación de las manos, me refiero a los carpos, a las metacarpofalángicas o a las interfalángicas proximales, si el paciente ya tenía esto también constituía un criterio para artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque hemos visto pues, ¿no? La gran frecuencia de los pacientes que tengan afección a nivel de las articulaciones de las manos, ¿no? Entonces, como es tan frecuente, ese de aquí solito de por sí es un criterio también para hablar de artritis reumatoide. Otro criterio, el cuarto, es una artritis simétrica, ¿no? Tiene que ser una afección simultánea del mismo grupo articular, ¿no? Definido en el criterio que ya hemos hablado, en ambos lados del cuerpo, ¿no? Esta característica de ser simétrica, si se presenta, también le da un plus para que el paciente pueda tener artritis reumatoide. La presencia de nódulos reumatoideos. Los nódulos reumatoideos son unos nódulos subcutáneos, generalmente en preeminencias óseas, ¿no? Que son superficies de extensión o en zonas adyacentes a las regiones articulares, ¿no? Que también son observadas por un médico. La presencia entonces de estos nódulos subcutáneos en un paciente también es un criterio más para hablar de artritis reumatoide. El factor reumatoideo en suero, miren ustedes, ¿no? La presencia de valores elevados del FR, el factor reumatoide, independientemente del método que usemos, ¿no? Con un resultado en controles inferior al 5%. Esto es más que todo hablando epidemiológicamente, ¿no? Pero un factor reumatoideo positivo también es un criterio para el artritis reumatoide, ¿no? Otro criterio, el último, eran alteraciones radiológicas, en las cuales tenemos que ver alteraciones típicas de la artritis reumatoide, ¿no? Generalmente en radiografías de manos, ¿no? Debe haber erosión u osteoporosis juxtaarticular clara y definición en las articulaciones afectadas, ¿no? Y definida en las articulaciones afectadas. Hemos hablado de la característica erosiva de las lesiones y además pues no hay una característica también que vamos a ver más adelante que es la osteoporosis o osteopenia, pérdida de la densidad, pérdida de la opacidad, mejor dicho, en la radiografía, ¿no? En vez de verse blanco se ve un poquito gris y eso es una osteopenia u osteoporosis que se debe encontrar en la región juxtaarticular, ¿no? Cercana a la articulación. Entonces tenemos estos 7 criterios: rigidez matutina, por lo menos de una hora, artritis de 3 o más áreas articulares,
artritis de las articulaciones de las manos solamente, artritis simétrica, nódulos reumatoideos, presencia de factor reumatoideo positivo y alteraciones radiológicas típicas de artritis reumatoide, ¿no? Estos de aquí entonces eran los criterios para clasificar al paciente como artritis reumatoide. En el año 2010 se hizo un acuerdo entre las dos grandes entidades, pues, ¿no?, que están encargadas de revisar las patologías reumatológicas, ¿no? Entre ellas hemos hablado de la EULAR, la European League Against Rheumatism, y el American College of Rheumatology, ¿no?, del ACR. Entonces ambos llegaron a hacer otra clasificación, ¿no?, en la cual consideraban, ¿no? Primero teníamos que nosotros, bueno, para esta clasificación considerar, ¿no?, qué pacientes iban hacia la probable diagnóstico, ¿no? Entonces, pacientes que tienen al menos una articulación con sinovitis clínica definitiva, ¿no?, edema, o pacientes con sinovitis no explicada que por otra enfermedad, ¿no? Entonces, para estos pacientes se iban pues justamente a una investigación en la cual están estos criterios siguientes, ¿no?, en la cual cada uno son 4, cada uno tiene un puntaje, ¿no?, que va desde 0 a 5 en algunos casos, o de 0 a 1. Y si el paciente reunía más de 6 sobre 10 de la clasificación, el paciente tenía una artritis reumatoidea definitiva. ¿Ya? Esos son los nuevos criterios entonces de la 2010. Y miren ustedes, ¿no?, en la parte A, en el ítem A, hay compromiso articular, ¿no? Si el paciente solamente tiene, por ejemplo, ¿no?, compromiso en una articulación grande, ¿no?, por ejemplo, estamos hablando en este caso de articulaciones de cadera, por ejemplo, ¿no?, 0. Si tiene 2 a 10 articulaciones grandes, le da un puntaje de 1. Si tiene en cambio ya compromiso de articulaciones pequeñas, no estamos hablando de las articulaciones, por ejemplo, de las manos, ¿no?, de 1 a 3 articulaciones pequeñas con o sin compromiso de articulaciones grandes, 2. Si tiene ya 4 a 10 articulaciones pequeñas, igual sin o con compromiso de las demás, 3. Y si tiene más de 10 articulaciones, al menos una articulación pequeña, el paciente tiene un puntaje de 5. ¿Ya? El paciente tiene un puntaje de 5. Entonces, según el compromiso articular, el paciente va a tener 0, 1, 2, 3 o 5. El ítem B habla de la serología, ¿ya? Y en este caso, al menos un resultado de la prueba es necesaria para la clasificación. O sea, el paciente debe tener algún resultado de las pruebas siguientes, ¿no? Factor reumatoideo negativo y antipéptido citrulinado negativo le da 0. Si el paciente tiene factor reumatoideo débil positivo o antipéptido citrulinado débil también, le da un puntaje de 2. Y si en cambio el paciente tiene un factor reumatoideo positivo o un antipéptido citrulinado fuerte positivo, le da un puntaje de 3. ¿Ya? En función a esto también el paciente va a ser pues catalogado y apuntado. En la parte C, en el ítem C, hablamos de los reactantes de la fase aguda, ¿no? Al menos una prueba es necesaria para esta clasificación. Y vamos a ver aquí simplemente al paciente se le va a tomar una proteína C reactiva, el PCR, y un BCG, ¿no? Si ambos son normales, el puntaje es 0. Si en caso alguno de ellos es anormal, tiene un PCR elevado o un BCG elevado, le damos un puntaje de solamente 1. Y finalmente en el ítem D está la duración de los síntomas. Si el paciente tiene esta duración de síntomas de artralgia, por ejemplo, de menos de 6 semanas, el puntaje que le corresponde es 0. ¿Ya? El puntaje que le corresponde es 0. Y si tiene más de 6 semanas, le damos un puntaje de 1. Entonces, sumando lo que ha conseguido el paciente en cada ítem, nosotros vemos, ¿no? Si el puntaje es mayor de 6 de los 10 puntos posibles, el paciente entonces va a tener una artritis reumatoide, ¿no? Va a ser catalogado dentro de una artritis reumatoide. ¿Ya? Luego tenemos, pues, ya hemos hablado ahora de la clasificación, ¿no?, de los criterios diagnósticos. Hemos hablado también de las manifestaciones a nivel articular, aunque vamos a ver por ahí algunas imágenes en la parte radiológica. Y tenemos que hablar ahora de las manifestaciones extraarticulares, ¿no? Si nos preguntaran, muchachos, cuáles son las manifestaciones extraarticulares más frecuentes, nuestra respuesta debería ser nódulos reumatoides, ¿ya? Los nódulos reumatoides son las manifestaciones extraarticulares más frecuentes de la artritis reumatoidea. También vamos a encontrar y revisar algunas alteraciones hematológicas, pulmonares, cardíacas, oculares y también vasculitis, ¿no? Por eso les estoy diciendo que en verdad pues la artritis reumatoide, ese nombre le va mal, ¿no? Porque ya que es una enfermedad sistémica que tiene compromiso pues a nivel en verdad de todo el cuerpo, ¿no? Esto, por ejemplo, es la presencia, ¿no?, de nódulos reumatoideos, vemos acá, ¿no?, que son de tipo subcutáneos y que están preferentemente pues en zonas articulares y en algunas zonas también de presión, ¿no? Por eso es importante reconocer esos nódulos reumatoideos, que son un criterio diagnóstico según hemos visto, ¿no?
en la clasificación, por lo menos la del año 87. Entre las manifestaciones hematológicas tenemos que considerar pues que la artritis reumatoide, como es una enfermedad inflamatoria, ¿no?, crónica, da pues una anemia típica, ¿no?, que es una anemia normocítica normocrómica correspondiente a las enfermedades crónicas, ¿no? También en algunos pacientes se puede observar eosinofilia, pero generalmente no es una eosinofilia tan severa que puede superar pues, ¿no?, el 8 o 10%. Y también, al ser un estado inflamatorio crónico, también genera elevación del número de plaquetas, ¿no?, lo que es trombocitosis, ¿no? También se puede ver como una alteración hematológica en la artritis reumatoide. El síndrome de Felty. El síndrome de Felty, que es la aparición de esplenomegalia y neutropenia en pacientes con artritis reumatoidea, también se puede ver en este tipo de pacientes, ¿no? Pero pues va a ser más frecuente obviamente en pacientes que ya tengan peor pronóstico. Me refiero pues a pacientes con artritis reumatoidea que de larga evolución y que al diagnóstico pues presentan factor reumatoideo muy elevado, ¿no? Y además otro tipo de manifestaciones sistémicas, ¿no? Como menciono, pues una artritis reumatoide, por decirlo así, agresiva, ¿no? Entonces estos pacientes, al tener pues una granulocitopenia, una disminución muy marcada de los glóbulos blancos, en este caso los neutrófilos, entonces van a tener pues problemas con infecciones en muchos casos severas, ¿no? Obviamente el paciente que tiene síndrome de Felty de AR tiene un pronóstico pues muy malo, ¿no? Entre las manifestaciones pulmonares ya hemos hablado, ¿no?, que la artritis también aqueja al pulmón, y en este caso tenemos que destacar algunas alteraciones, ¿no? Si nos preguntaran la más frecuente, nuestra respuesta va a ser el derrame pleural, ¿no?, lo que es la serositis, ¿no? El derrame pleural es la afección más frecuente a nivel pulmonar, ¿no? Los pacientes pueden presentar en este caso es, perdón, el líquido pleural, ¿no?, un exudado y con característica de glucosa disminuida e incluso a veces A positivo, pero la verdad es que este líquido pleural puede semejar a veces, ¿no?, un líquido infeccioso, ¿no?, sobre todo por la glucosa baja, ¿no?, pero ya hemos visto que este líquido es más bien característico también de la artritis reumatoide, ¿ya? Por lo tanto, si vemos eso, una pleuritis, que es lo más frecuente, no vamos a confundirnos, ¿no?, que puede tratarse en verdad de un artritis reumatoide, ¿no? Y si le dosamos en el líquido el factor reumatoideo, pues obviamente va a ser positivo, ¿ya? Va a ser positivo. También vamos a ver algo menos frecuente que el derrame pleural, pero también los pacientes pueden presentar fibrosis intersticial, ¿no?, lo que es la fibrosis pulmonar, una neumonitis intersticial, ¿no? También va a ser esto típico pues de artritis reumatoide mayormente graves, ¿no? Y el paciente pues puede llegar a tener un patrón de Panal, ¿no?, producto de la fibrosis pulmonar, ¿no? Obviamente también el paciente que tenga esto lamentablemente va a ir pues a un peor pronóstico, ¿no? También aunque ligada más a la presencia concomitante de adenovirus, también el paciente puede presentar episodios de bronquiolitis, ¿no?, que son pues episodios semejantes al asma con broncoespasmo también, ocasionadas en este caso por la R, ¿no? También puede tener enfermedad de vías aéreas pequeñas, muy debajo ya, ¿no?, en este caso las neumonitis también. Y hemos hablado, ¿no?, que la más frecuente en verdad es el derrame pleural, ¿no? Entre las manifestaciones oculares, bueno, hemos visto que la artritis reumatoide se acompaña frecuentemente del síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren, 25% hasta 20-25%, va pues caracterizarse por una escleritis, ¿no?, que generalmente suele ser leve y transitoria, pero que es producto justamente pues, ¿no?, de las características de las lesiones de Sjögren, ¿no?, que es una queratoconjuntivitis de tipo seca, ¿no? Y esto va a llevar pues, ustedes saben que el ojo que no está bien lubricado generalmente siempre va a tener un daño a nivel de la esclera, una escleritis, una epiescleritis, y esto de aquí pues va a ocasionar daños que pueden llegar a ser severos, ¿no? Entonces, si les preguntaran a simple vista, manifestación más frecuente, bueno, el síndrome de Sjögren a nivel ocular, lo que es el síndrome de ojo seco, ¿ya? El síndrome de ojo seco, ¿no? Esto es una diferencia importante con otro tipo de artritis, ¿no? Si ustedes recuerdan, a ver, ¿cuál es la más frecuente de las espondiloartropatías? ¿Se recuerdan? La principal era la uveitis anterior, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? La uveitis anterior. Entonces aquí vemos bastantes diferencias y todas estas cosas de acá pues les pueden preguntar en el examen, ¿no? Por eso es importante que ustedes siempre se recuerden, ¿ya? A nivel vascular, bueno, también hemos visto que probablemente por el mecanismo de inmunocomplejo la artritis reumatoide puede ocasionar algún tipo de vasculitis, ¿no? Y las vasculitis que se van a ver puede ser, por ejemplo, una poliarteritis nodosa, ¿no?, ocasionado por
AR, que puede llevar a cuadros de mononeuritis múltiple. No hemos hablado de mononeuritis múltiple en vasculitis, y que era pues una afección, por decirlo así, un poco desordenada, digamos, ¿no? De los distintas partes, ¿no? Del cuerpo humano, ¿no? Puede dar, por ejemplo, disminución de la sensibilidad, de la fuerza muscular en un brazo, y luego también en el tobillo, por ejemplo, del lado derecho, ¿no? En la muñeca del lado izquierdo. O sea, es un tipo de afección troncal, ¿no? No simétrica, por lo tanto es una mononeuritis múltiple, ¿no? Asimismo, también puede ocasionar hemorragias en astilla en este tipo de pacientes con artritis reumatoide, y también puede haber úlceras en las piernas, ¿no? Incluso un grado de afección ya muy severo, ¿no? Pero todo esto de aquí se explica por la vasculitis ocasionada pues por la artritis reumatoide. Compromiso renal. Miren ustedes, también la artritis reumatoide puede ocasionar daño renal por dos mecanismos, ¿no? El primero por una glomerulonefritis membranosa, ¿no? Que va a ser más que todo ocasionada no por la AR mismo, sino por los fármacos nefrotóxicos que a veces se usan, ¿no? Los AINES principalmente, que pueden llevar a este problema, ¿no? Y también, antiguamente también las sales de oro y la de penicilamina, principalmente estas dos, eran las que más ocasionaban este tipo de problemas, ¿no? Y también puede llevar a una afección, pero no por la R misma, sino por su complicación, ¿no? Que es la amiloidosis, ¿no? La amiloidosis secundaria de tipo AA, que es ocasionada pues por la artritis reumatoide, ¿no? Recordemos que la amiloidosis secundaria se causa por generalmente algunas enfermedades crónicas, ¿no? Entre ellas, causas de amiloidosis, si queremos recordar, sería artritis reumatoide, tuberculosis, ¿no? Y también el mieloma múltiple, ¿ya? Entonces la AR puede ocasionar un daño renal con todas las comorbilidades, ¿no? Las consecuencias posibles de un daño renal, paciente de enfermedad renal crónica, trastorno hidroelectrolítico, pero esto de aquí ocasionado por la amiloidosis. A nivel del compromiso óseo ya hemos hablado que obviamente la artritis reumatoide va a ocasionar también erosiones subcondrales, ¿no? Muy pegadas a lo que es las articulaciones, y también una osteopenia yuxarticular en un 20 hasta 30%, ¿no? Hasta 20 a 30%. Es muy frecuente entonces que podemos observar una disminución de la calcificación en los huesos que están al lado yuxta articular, ¿no? De las articulaciones. Los nódulos reumatoideos hemos hablado, estamos repasando, que son generalmente no dolorosos, ¿no? Que están en zonas de presión, como pueden ser, ¿no? la palma de las manos, como pueden ser también el tronco también, ¿no? Y las extremidades que están en contacto con zona de presión. Y si estos nódulos reumatoideos se infectan, pues obviamente van a ocasionar dolor, ¿no? Pero generalmente de por sí, si no tienen infección, si están limpios por decirlo así, estos nódulos de aquí no deben ser tan dolorosos. Bueno, esto de aquí es un resumen más o menos de lo que hemos hablado, ¿no? A nivel criterios, hemos hablado que son 7 criterios, ¿no? De los cuales el paciente debe cumplir de 4 mínimo a más criterios para que estar encasillado en la artritis reumatoide, ¿no? Estos criterios eran rigidez matutina más de 1 hora, un patrón radiológico compatible con erosiones óseas u osteopenia yuxarticular, compromiso poliartritis de 3 o más articulaciones, artritis de manos como otro criterio aparte, que la artritis sea simétrica, la presencia de un factor reumatoideo positivo y la presencia de nódulos reumatoideos, ¿no? Esos son los criterios del año 87, que como les digo, en verdad yo pienso que van a ser los que más le van a preguntar, ¿no? Porque los de 2010 son muy buenos. El asunto pues es que los de 2010 son mejores, supone que tienen más sensibilidad y especificidad, pero en verdad son más difíciles también de aprender, ¿no? Y más complejos. Tienen una escala que es más complicada, ¿no? En el caso del laboratorio tenemos que recordar el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es importante recordar que nos ayuda en el diagnóstico. Obviamente pues no es específico también, ¿no? O sea, el factor reumatoideo puede ser debido a otras cosas, ¿no? A infecciones, a otros estados inflamatorios crónicos, ¿ya? No solamente es típico pues de la artritis reumatoide, ¿no? Pero lo que sí nos puede ayudar es pronóstico, porque los pacientes, se ha visto y está demostrado que los pacientes que tienen factor reumatoideo más alto, más elevado, van a tener generalmente un peor pronóstico, porque involucra que esos pacientes tienen ya afección a nivel sistémico, también lo que mejor ahora más bien cataloga la artritis reumatoidea son lo que son los anticuerpos antipéptidos citrulinados, ¿no? Que ya lo vemos en la última clasificación y que no eran tomados en cuenta en anteriores clasificaciones, ¿no? La especificidad más o menos, por ejemplo, del factor reumatoidea es baja, ¿no? A veces puede ir hasta 60-80%.
Más bien los anticuerpos antipéptidos citrulinados son más específicos, ¿no? Pueden llegar hasta más del 90%, 96% la especificidad, ¿ya? Entonces los anticuerpos antipéptidos citrulinados también están, en este caso son muy importantes para el diagnóstico también de la artritis reumatoide, y también sirven para presentar un factor pronóstico, ¿ya? También son un factor pronóstico importante. También el paciente pudiera presentar los anticuerpos antinucleares, ojo, también, ¿eh? Más o menos en 15% hasta 30% de los pacientes pueden presentarlo, pero el patrón es de tipo homogéneo y no se encuentran pues otros patrones ya específicos del ENA, ¿no? Del perfil ENA, como son por ejemplo el anti-DNA, ¿no? Que en el caso del E sabemos que si hacemos un perfil ENA, el más frecuente en todo caso sería el anti-ADN, ¿no? Dentro del perfil ENA, ¿no? El complemento sérico sí está normal, ¿no? A diferencia del lupus, por ejemplo, que hay hipocomplementemia. Y sí va a haber elevación, pues ya hemos hablado del BCG y PCR, ¿verdad? Los retantes de fase aguda. Queremos ver si el factor reumatoideo está, perdón, si la artritis reumatoide está activa, muy buen indicador es el BCG y PCR. Más no el factor reumatoideo. Ya que quede bien claro, el factor reumatoideo es importante, diagnóstico y pronóstico, pero no me evalúa actividad de la enfermedad. Si ahorita está positivo o luego negativo, no quiere decir exactamente que el paciente o ya hizo o actividad o está en remisión, ¿ya? Y el líquido sinovial, si recordamos, ya hemos hablado, ¿no? Es una característica a veces de un líquido sinovial que generalmente es de tipo inflamatorio, ¿no? Un líquido sinovial generalmente de tipo inflamatorio, hemos hablado. En las características radiológicas tenemos que recordar dos fundamentalmente, que es la erosión ósea, que ahorita vamos a verla, y la osteopenia en banda, que es yuxtaarticular, ¿no? Que es yuxtaarticular, ¿no? Esas son las características del líquido sinovial. Hemos visto que los inflamatorios, si recuerdan la primera clase que tuvimos, una artritis infecciosa, ¿no? De 5.000 a 50.000 se considera un líquido inflamatorio, ¿no? Más de 50.000 se considera un líquido infeccioso, ¿no? Séptico. Hay gran contenido de polimorfonucleares, más del 50%. Hemos hablado, pues, no, la importancia de los polimorfonucleares en la patogenia de la artritis reumatoide. Y el diagnóstico diferencial pues tendría que hacerse con otras artropatías que son no sépticas, ¿no? Por ejemplo, las depósitos de cristales, ¿no? Obviamente las infecciosas mucho más alejado porque es algo más, las infecciosas son algo más evidentes. Y si hacemos, como les mencioné, el examen de este líquido va a ser un factor reumatoideo positivo, ¿no? Y también este líquido puede presentar hipocomplementemia, ¿no? Este líquido ese. ¿Qué vamos a ver a nivel radiológico? Bueno, hemos hablado de que la importancia de la artritis reumatoide es muy importante el examen de radiografía, ¿no? En este caso es muy importante y es un examen pues de primera mano, ¿no? No necesitamos tanto, por ejemplo, resonancia o tomografía obviamente para evaluarlo, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Bueno, primeramente podemos ver a nivel del tejido blanco un aumento de volumen, ¿no? Por la artritis, ¿no? Por la inflamación, que es fusiforme y generalmente simétrico, ¿no? Va a haber una osteopenia, como mencioné, es una pérdida de calcificación que se va a evidenciar en la radiografía como un tejido más gris, o lo que le deberíamos llamar un poco traslúcido, más bien, ¿no? Una traslúcido que está cerca de las articulaciones, yus articular. Además también de lo que hemos hablado, que es lo más común, puede haber también disminución simétrica del espacio articular, ¿no? A diferencia de otras patologías, ¿no? Como la artrosis, en la cual había inicialmente una disminución pero asimétrica, ¿no? En este caso es disminución simétrica del espacio articular. Hay erosiones marginales también del hueso subcondral, hemos hablado de erosiones, y también obviamente pues puede haber una pérdida de alineación con las deformidades pues subsecuentes al daño articular y óseo, ¿no? Miren ustedes, esta por ejemplo no es lamentablemente una luxación, esto ya no solamente es una deformación, una luxación de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? En este caso hay una desviación, pero en este caso miren la parte ya que va a la región cubital. En este caso hay una luxación, ¿no? Producto pues del gran daño óseo y el gran daño articular sobre todo, ¿no? Y esta radiografía era para mostrarles, ¿no? A nivel de en este caso de las interfalángeas proximales, ¿no? La erosión típica de la artritis reumatoidea, ¿no? En este caso, ese es el hueso. Recordemos que en otras patologías en cambio había erosión, pero también había una esclerosis, ¿no? En este caso no, en este caso solamente vemos una erosión de la articulación interfalángica proximal, ¿no? Característica de la artritis reumatoidea que la vemos aquí en el segundo dedo de la mano, ¿no? ¿Qué factores son de mal pronóstico para la artritis reumatoide? ¿Cuándo yo voy a pensar que el paciente puede ir mal? Hemos hablado de algunos, ¿no? Pero vamos a recordar que el sexo femenino es un factor de mal pronóstico, que el factor reumatoideo muy elevado también es un factor de mal pronóstico,
El arretante de fase aguda también elevado, ¿no? Presencia de nódulo reumatoideo, ya es un factor malo. La radiología, pues no, si evidencia grandes erosiones o erosiones masivas también. Si el paciente tiene más de 20 articulaciones comprometidas. Si el paciente tiene anticuerpo antipéptido citrulinado muy elevado, hemos hablado también. Si el paciente tiene un antígeno leucocitario humano, un HLA-DR4 positivo también. Y obviamente características sociales, ¿no? Como nivel socioeconómico bajo también es un factor de mal pronóstico, ¿no? Entonces, para resumir, los de mal pronóstico sería el sexo femenino, ¿no? Todo lo que es laboratorial, factor reumatoideo, retención de fase aguda, entre los cuales podemos también considerar, por ejemplo, la aptoglobina, ¿no? BCG-PCR positivo. Una radiología obviamente con muchas erosiones y el compromiso sistémico, ¿no? Que se evidencia, pues, ¿no? En nódulo reumatoideo, etcétera, ¿no? Para ver la severidad de la artritis reumatoidea, en verdad se han hecho varias escalas, ¿no? En las cuales acá estoy mostrando algunas. No siendo la más, por ahí, la más común, la PAS, ¿no? Que es el Patient Activity Scale, ¿no? El cual se considera una serie de parámetros radiológicos y también laboratoriales en las cuales se clasifica, pues, ¿no? Al paciente si según eso tiene, por ejemplo, remisión, baja actividad, actividad moderada o a una actividad alta. Pues, ¿no? Esos parámetros que se han ideado, ¿no? También el Routine Assessment on Patient Index, por ejemplo, ¿no? El CDAI también, ¿no? O el score de actividad de la enfermedad también, ¿no? Son más o menos, pues, hechos, son tediosos también, obviamente largos, para hacerlo en cada paciente, y mediante eso se evalúa, pues, más o menos cómo el paciente está en actividad, ¿no? Si el paciente tiene una actividad alta, se le va a iniciar un tratamiento más agresivo, ¿no? Si el paciente está controlado, en cambio, vamos a seguir con el tratamiento establecido, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar un poco del tratamiento ya, en la cual tenemos que ver, pues, que algún tipo de tratamiento llamado sintomático, ¿no? El tratamiento sintomático engloba a los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y también a los corticoides, ¿ya? Los corticoides, sobre todo en baja dosis. En lo que es los fármacos modificadores de la enfermedad, miren que ustedes que este término se justamente creó, ¿no? En la artritis reumatoide, que fue la artritis reumatoide, pues, es quizás la enfermedad reumatológica más estudiada, ¿no? Más antigua también, reconocida también, y por lo tanto, entonces, en la artritis reumatoide se tiene más experiencia de uso de nuevos fármacos. Ya es algo importante que también quiero que recuerden, ¿no? Y como les menciono, justamente aquí se empezó a emplear el término, ¿no? De fármacos modificadores de la enfermedad, lo que en inglés es DMARDs, ¿no? Lo que es Drugs Modifying, más o menos, Drugs Modifying Disease, ¿no? Activity Disease, fármacos modificadores de la enfermedad, o en español se le puede también llamar FEMA, ¿no? FEMA. Entonces los DMARDs o FEMA involucran a este grupo, ¿no? Que está considerado aquí el metotrexate, el gran inhibidor, ¿no? Del ácido fólico, hemos hablado, ácido folínico, la leflunomida, la hidroxicloroquina, el antimalárico, la sulfasalacina y la terapia biológica, ¿ya? Entonces la terapia biológica es un fármaco modificador de la enfermedad, sí, pero cuando hablamos solamente de los FAME, tal vez antiguamente más se consideraban los primeros que hemos hablado, ¿no? En todo caso, a veces se le llama fármacos modificadores de primera línea, ¿no? O de primera o más tempranos, primarios, y los fármacos de segunda línea o los, ¿no? Recientemente investigados, descubiertos, lo que ya constituye la terapia biológica, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, que también hablaremos un poco, ¿no? Y aparte del tratamiento sintomático y el tratamiento modificador de la enfermedad, que es el que supuestamente va a no realmente tratar de atacar a la enfermedad y tratar de solucionar el problema del paciente, por lo menos, va a haber también, pues, las medidas que están destinadas a preservar la función, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente tiene una deformidad muy importante, ¿no? O tiene una afección tan severa que le causa dolor, o en todo caso ya no le permite hacer su movimiento, entonces mejor ese paciente puede ir a una cirugía, ¿no? Y además también la medicina física, ¿no? Importantísima también, es muy importante la medicina física, ¿no? Eso que lamentablemente por el tiempo no enfatizamos, pero la medicina física en reumatología es bastante importante, ¿no? Todas las medidas consecuentes a una mejoría en el dolor y la mejoría de la función también, ¿no? Ejercicios, aplicación de frío, en este caso también uso, por ejemplo, de la ultrasonografía, ¿no? Ejercicios con termales, ¿no? Con ejercicios en la piscina, todo eso de ahí es medicina física y que también tiene un papel importantísimo, ¿ya? En el alivio de síntomas. Bueno, entonces, acá les he traído algunos esquemas de tratamiento, ¿no? Que están siendo revisados. Estos esquemas de tratamiento, como menciono, pues,
¿no? La reumatología tiene tanto avance y tantas drogas se están descubriendo que eso está cambiando, ¿no? Hay algunas revisiones actuales del 2013, 2011 me parece de la ACR, en la cual ya pues se está incluyendo la terapia biológica como fármaco incluso de primera línea, ¿no? Bueno, entonces tenemos que recordar sí si les preguntaran, ¿no? El fármaco más importante o demostrado por lo menos que es un DIMAR, el más importante a secas, es el metotrexate, ¿ya? El fármaco más importante en el tratamiento de la artritis reumatoide actualmente no es el ARNI, no es el corticoide, es el metotrexate, que es un DIMAR comprobado que ayuda en la recuperación de los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? La dosis, la pastilla viene de 2,5 miligramos o 5. La dosis va a ser aproximadamente de 10 miligramos por semana, una dosis bastante alta, ¿ya? Una dosis bastante alta. Va a ser una vez por semana y se puede acompañar de prednisona de 7,5 a 10 miligramos por día para el alivio de síntomas, ¿no? El paciente, entonces, luego de este curso, va a tener una visita, ¿no? El primer trimestre se le va a realizar visitas mensuales y en las cuales pues vamos a evaluar, ¿no? Cómo va la exploración física del paciente, su sintomatología. Podemos emplear índices de actividad, como hemos hablado, como la escala PAS, y vamos a tratar de escalar el metotrexate hasta 25 o 30 miligramos por semana, ¿no? Si el paciente tras esto, ¿no? De ese tratamiento de 3 meses tiene remisión, entonces vamos a mantener el metotrexate con los glucocorticoides. Si el paciente no la tiene, entonces vamos a utilizar una terapia combinada. Vamos a combinar dos DIMARS, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, metotrexate con la leflunomida, o en todo caso metotrexate con la hidroxicloroquina o la sulfasalacina. También otra alternativa es utilizar agentes biológicos, ¿no? O sea, podemos en todo caso cancelar esos DIMARS, aunque hemos hablado que los biológicos también son DIMARS, pero no se les llama así a veces. Y podemos utilizar los anti-TNF, ¿no? O otros tipos de anticuerpos antimonoclonales, por ejemplo, algunos contra el interleuquina 1 como la anakinra, ¿no? Esta de aquí es la guía europea que les he hablado, que es la más actual quizás, ¿no? Hasta ahorita, en la cual tenemos que evaluar a los pacientes, ¿no? El paciente tiene un diagnóstico clínico con artritis reumatoide. Si el paciente no tiene contraindicación para uso de metotrexate, podemos considerar un tipo de contraindicación si el paciente pues tiene una supresión de médula ósea, ¿no? Porque el metotrexate a veces causa eso. También importante que recuerden que el metotrexate tiene una toxicidad a nivel hepático, ¿no? El paciente es, por ejemplo, cirrótico, no tiene insuficiencia hepática crónica. Por otro motivo, el paciente no va para metotrexate, ¿no? Si el paciente no tiene contraindicaciones, podemos utilizarlo. Metotrexate o combinación de algunos DIMARS convencionales, ¿no? Sintéticos, la leflunomida, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene en cambio contraindicación, entonces empezamos con otro tipo de DIMARS, ¿no? Podemos empezar con la leflunomida o sulfasalacina, ¿no? Solos o en combinación en ambos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar ese tratamiento que lo podemos acompañar con dosis bajas de glucocorticoides, de prednisona vía oral. Y tenemos que ver si, por ejemplo, más o menos en los 6 meses, nosotros tenemos un cumplimiento del tratamiento, ¿no? Si el paciente con los 6 meses que hemos empleado de tratamiento va bien, no tiene una reducción en la sintomatología, en los índices de actividad, el paciente puede continuar con la terapia establecida, ¿ya? Y se le va a hacer pues controles obviamente, ¿no? De hemograma, de perfil hepático, ¿no? Si el paciente en cambio falla en la fase 1, ¿no? Luego de 6 meses no logramos la remisión de síntomas, el paciente está peor, podemos utilizar algunos fármacos para la fase 2, ¿no? Ahora, en este caso, cuando vemos si el paciente ha fallado, tenemos que ver, ¿no? Si el paciente tiene algunos factores que son desfavorables pronósticamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? Ya hemos hablado, ¿verdad? Presencia de factor reumatoideo alto a pesar del tratamiento, presencia de anticuerpos antipéptidos citrullinado altos, ¿no? Actividad, índice de actividad muy alto, o daño articular temprano, severo, con erosiones. Si el paciente tiene estos factores presentes, malos, de pronóstico, podemos añadir un agente biológico, ¿no? Añadimos un agente biológico. Puede ser, por ejemplo, los inhibidores del factor de necrosis tumoral o el abatacept o tocilizumab. El tocilizumab en verdad es un anticuerpo monoclonal, pero ya muy recientemente descubierto, ¿no? No se tiene tanta experiencia, ¿no? Y también podemos utilizar rituximab bajo ciertas condiciones, ¿no? Si el paciente, en cambio, tiene ausencia, ¿no? De estos factores desfavorables, o sea, el paciente no tiene estos factores desfavorables y no me ha ido bien con la terapia inicial metotrexate, podemos cambiar a un segundo DIMAR sintético convencional. Hemos hablado del metotrexate. Si el paciente va con metotrexate
y no va bien en esos 6 meses, cambiamos a la leflunomida o la sulfasalazina, ¿no? Con el metotrexate solo o en combinación también, ¿no? Podemos utilizar también corticoides, obviamente, añadiéndolos, ¿no? Si el paciente entonces cambiamos a esos tipos de esquema, ¿no? Ya sea a un agente biológico o a otro DIMARS o a una combinación de DIMARS, tenemos que ver, ¿no? Si el paciente entre los 6 meses ya obtuvo una buena respuesta, entonces continuamos, ¿no? Si el paciente falla a esa segunda fase, a ese segundo esquema, vamos a ver otro cuadrito. En este caso, ¿no? El paciente falla ya sea por disminución de eficacia o también puede ser por toxicidad, ¿no? En la fase 2 podemos utilizar entonces otra terapia biológica, ¿no? Y podemos utilizar la terapia biológica podemos cambiarla por rituximab, abatacept o tocilizumab, ¿no? También podemos utilizar de frente, podemos empezar con el tofacitinib, que es otro anticuerpo monoclonal recientemente también estudiado, ¿no? Y también tenemos que agregarle a este tofacitinib un DIMAR o al menos un agente biológico, ¿no? Igualmente, si vemos si el paciente responde en estos 6 meses, continuamos. Y si no responde, tenemos que evaluar otra vez qué anticuerpos antimonoclonales o DIMARs convencionales podemos utilizar, ¿no? Obviamente esta disponibilidad de los agentes biológicos pues no es tan fácil, ¿no? En el seguro, por ejemplo, el paciente tiene que realmente tener fallas, tiene que tener una falla al tratamiento convencional para realmente recién pues pensar en estos anticuerpos monoclonales. Y en general, pues no es que de frente lo vas a usar por eso. Las alternativas, pues cuando los pacientes fallan a todo esto, en verdad ahí sí ya nos ponen en aprietos, ¿no? Las alternativas disminuyen, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los agentes biológicos quizás un poco nuevos para ustedes, ¿no? Hay agentes biológicos, por ejemplo, ¿no? que tienen diferentes mecanismos de acción, ¿no? En unos casos, por ejemplo, se unen a la citocina inflamatoria, ¿no? O a su receptor e induce producción de moléculas efectoras, ¿no? En este caso tenemos que ver a los anti-TNF, interleuquina 1 e interleuquina 6, ¿no? En este caso también otro mecanismo es el bloqueo de la citocina por receptores solubles, ¿no? Que son antagonistas naturales o anticuerpos monoclonales, ¿no? A esto de aquí estamos hablando de lo que es el etanercept, el infliximab, que son, ¿no? anti-TNF, adalimumab y anticuerpos monoclonales contra los interleuquina 6. Y otro mecanismo de acción es el bloqueo del receptor por antagonistas o anticuerpos monoclonales solamente, ¿no? Ya no de la citoquina, sino de los receptores, ¿no? En este caso, por ejemplo, el anakinra es anti-IL-1, el anticuerpo monoclonal también contra el receptor de IL-6 como otro mecanismo de acción, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos, ¿no? Importantes entre los anticuerpos monoclonales tenemos al infliximab, ¿no? El infliximab el infliximab y el etanercept quizás son los dos más frecuentemente usados en artritis reumatoidea y con mejores efectos, ¿ya? Tienen una eficacia relativamente buena. Y el infliximab pues se da en una dosis de 3,6 miligramos por kilogramo de dosis endovenoso, ¿ya? Se da en la semana 0 iniciando el tratamiento, semana 2 y semana 6, ¿no? Y luego se repite cada 8 semanas. Más o menos esa es la pauta de los principales anticuerpos monoclonales, ¿no? El etanercept se da 25 miligramos subcutáneo 2 veces por semana. El adalimumab, que es recientemente también, ¿no? descubierto y empleado en estudios clínicos, 40 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. Y el anakinra, quizás uno de los más nuevos, de 100 miligramos subcutáneo cada 24 horas, ¿no? Este de aquí es ya como pues estamos hablando, ¿no? Los anticuerpos monoclonales están ya entrando bastante en reumatología y las guías internacionales también obviamente tienen en cuenta que estos anticuerpos antimonoclonales también tienen efectos adversos, ¿no? Y entre ellos lo más importante son las infecciones quizás. Entonces por ello, miren ustedes, ya están determinadas, están establecidas, ¿no? Algunos usos de vacunas, ¿no? Que pueden utilizarse en los pacientes que van a iniciar, ¿no? Por ejemplo, vacunas contra el neumococo, contra la influenza, la hepatitis B, que se recomiendan que pueden darse antes de empezar la terapia con los DIMARS, ¿no? Por ejemplo, o con los anti-TNF, ¿no? Y cuando el paciente ya tiene tratamiento contra los DIMAR y contra los TNF, también hay algunas vacunas que se pueden dar, ¿no? Pero hay otras, en cambio, por ejemplo, la herpes zóster, que no está más bien recomendada, ¿no? Si el paciente está utilizando un anti-TNF, un biológico anti-TNF, por ejemplo, no está recomendada, ¿no? Pero las demás es bueno, es pensable darle a los pacientes como medida de protección, ¿no? Vacuna antineumocócica, antiinfluencia, antihepatitis B y antipapiloma humano, ¿no?
Y este de aquí es un cuadrito también para que vean que los anticuerpos monoclonales están relacionados a infecciones, ¿no? Bastante. Y entre ellas, la de más de temer quizás para los países europeos es la tuberculosis, ¿no? Obviamente estas guías en verdad deberían ser validadas y yo estoy seguro pues que acá deben hacerse estudios amplios para saber cuál es la importancia, ¿no? Porque sabemos pues que nosotros no somos un país como los demás, ¿no? En la cual la tuberculosis es algo raro, ¿no? Más bien aquí es bastante frecuente, ¿no? Y en cambio aquí aquí el despistaje inicial que hacen en los países desarrollados es con PPD, por ejemplo, ¿no? O algunas pruebas de tamizaje, ¿no? Si la prueba es negativa, entonces el paciente presumiblemente no está infectado, no tiene TB latente ni TB activa, ¿no? Si sale positivo, deberíamos ir a una radiografía de tórax, ¿no? Si el paciente tiene radiografía de tórax negativa para TB, el paciente tiene una tuberculosis latente, ¿no? Una tuberculosis latente. Y si el paciente es positivo, en cambio, el paciente debería ir a una muestra de esputo que incluso puede ser por broncofibroscopía, ¿no? Si sale esto positivo, me demuestra que es una tuberculosis activa, el paciente debe completar pues tratamiento para tuberculosis, ¿no? Y si el paciente tiene una tuberculosis latente, puede ir a un curso de profilaxis por un mes para con isoniazida para antes de empezar pues la terapia con anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, los anticuerpos monoclonales están relacionados con aumento de tuberculosis, eso es muy cierto, ¿ya? Y eso es un factor incluso que a tenerlo en cuenta para saber pues que esos nuevos fármacos no pueden usarse así nomás pues así nomás sin ningún cuidado, ¿no? Entonces, hemos hablado pues, ¿no? De todas las terapias, las últimas terapias que se usan para artritis reumatoide. Y entre ellas pues tenemos que recordar como más importante el metotrexate con corticoides inicialmente, ¿no? Podemos utilizar leflunomida si no resulta en combinación o solo, si el paciente no puede tolerar. Y podemos pues aumentar también otros DMARDs, ¿no? Hemos hablado de la sulfasalacina, de la hidroxicloroquina también. Y como última, en verdad, alternativa deberíamos dejar los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Entonces, recordemos, lo más importante es metotrexate, sulfasalacina, antimaláricos como la hidroxicloroquina, leflunomida. Las sales de oro y penicilamina, como mencioné, eran unos fármacos pues usados antiguamente, ¿no? Pero que ya no se usan. ¿Por qué? Porque tienen bastante toxicidad a nivel hematológico y renal, ¿no? La glomerulonefritis membranosa, por eso hemos hablado que es una complicación de algunos pacientes, ¿no? Pero la verdad es que de que son efectivos, sí, o sea, la sal de oro, por ejemplo, sí, en el alivio de síntomas era muy efectivo, ¿no? Pero lamentablemente debido a efectos adversos, no. Entre los anticuerpos monoclonales debemos recordar a los fármacos que van contra los anti-TNF, ¿no? Antifactor necrosis tumoral. ¿Cuáles son? Son el infliximab, el adalimumab y el etanercept, como los más importantes, ¿ya? Los más importantes. ¿Cuál es su riesgo? Bueno, que se reactive una tuberculosis latente, ¿no? Entre los nuevos, bueno, tenemos el anakinra, que es un fármaco antagonista de los receptores de la interleuquina 1, hemos hablado. Y también debemos recordar al rituximab, ¿no? Que tiene más o menos resultados prometedores. Es un anti-CD20, ¿ya? Contra el linfocito CD20. El rituximab también importante en la artritis reumatoidea. Bueno, entonces, y hablamos pues que la cirugía debería reservarse, pues, ¿no? Ya para situaciones extremas, ¿no? Pacientes que tengan graves lesiones óseas que causan inestabilidad de las articulaciones, ¿no? O que le impidan al paciente, pues, desarrollar su vida cotidiana. En este caso, nosotros podemos considerar una cirugía a cargo de traumatología para que nos ayude, ¿no? Bueno, entonces hemos revisado, me parece muy ampliamente, artritis reumatoide. Por favor, les pediría que se recuerden sobre todo los criterios diagnósticos, lo más importante, los criterios diagnósticos, las articulaciones más frecuentemente afectadas, ¿no? Las características radiológicas, que todo esto de acá está pues incluido en los criterios diagnósticos. Y también pues, ¿no? Los últimos fármacos que se están utilizando, me parece que también pudieran preguntarles, ¿no? Vamos a responder esas preguntas que son del ENAM y Salud. A ver. La primera pregunta nos dice lo siguiente, ¿no? La deformidad más frecuente que se ve en la artritis reumatoide es, hemos hablado ya ampliamente, ¿no? El paciente puede presentar deformación en cuello de cisne, puede haber dislocación de la articulación metacarpofalángica, puede haber un dedo en botón de camisa, la también llamada deformación en boutonniere, ruptura por atrición del extensor también, pero lo más frecuente hemos hablado es la desviación cubital de los dedos, ¿no? La desviación en ráfaga, ¿no? Cubital de los dedos, ¿no? Sería la clave, la letra C. Segunda, de las siguientes articulaciones, la más frecuentemente afectada por la R son. Hemos hablado que la más frecuente es las articulaciones de la mano y entre ellas las
metacarpofalángicas, ¿no? Las metacarpofalángicas. La alternativa es la letra E. La letra E. La siguiente pregunta dice: en relación con las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, ¿es falso que? A ver. 1. La atrofia muscular puede ser evidente a las pocas semanas de inicio de artritis. Bueno, puede ser, sí. Los nódulos reumatoides suelen aparecer en más del 80% de los pacientes con artritis reumatoide activa. Bueno, los nódulos reumatoides están siendo frecuentes, ¿no? Son frecuentes en la artritis reumatoide activa. Más del 80%, bueno, parece exagerado en verdad, ¿no? 3. Cuando existe derrame pleural, el líquido obtenido por tóraco contiene niveles bajos de glucosa, incluso en ausencia de infecciones. Sí, verdadero. Verdadero. 4. Dicen: la pericarditis puede ser asintomática y se asocia a la aparición de derrame pleural. Sí. La pericarditis puede ser asintomática, sí, y se asocia a la presencia de derrame pleural. Bueno, lo más frecuente, hemos hablado del compromiso, ¿no? Extraarticular. Entre el 15 y 20% de los pacientes experimentan un síndrome de Sjögren con la consiguiente queratoconjuntivitis. Hemos hablado de la relación entre el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, entre la 1 y la 2, dice: la atrofia muscular puede ser evidente a las pocas semanas del inicio de la artritis. Bueno, puede ser, sí, ¿no? Pero me parece que no es lo más frecuente, ¿no? La artritis reumatoide causa, pues, ¿no? Obviamente inflamación y también alteraciones a nivel muscular, pero esas de aquí no suelen ser tan precoces, ¿no? Ahora, los nódulos reumatoideos en más del 80% de los pacientes con artritis reumatoide. Es frecuente ver nódulos reumatoides, pero en pacientes de más del 80% parece realmente exagerado, ¿no? Entre las dos yo me quedaría, siendo lo uno también raro, me quedaría con la alternativa 2, ¿no? La alternativa 2 me parece que es la clave en este caso, ¿no? Lo falso. En este caso, la alternativa 2. A ver la siguiente. ¿Cuál de los siguientes parámetros es de menor utilidad como monitor de la actividad de artritis reumatoide? Bueno, actividad de artritis reumatoide hemos hablado, ¿no? Velocidad de cementación, factor reumatoideo no. Proteína C reactiva, otro retractante de fase aguda y hemoglobina. Bueno, miren, retractantes de fase aguda pueden ser varios, ¿no? La velocidad de cementación, la PCR, ¿no? Lo que es la aptoglobina. La hemoglobina también no es obviamente característico, pero en ocasiones, en algunas enfermedades ustedes van a ver que el paciente no necesariamente es que sea anémico, sino que el grado de inflamación causa disminución de la hemoglobina. O sea, sí puede ser un factor de retractante de fase aguda, ¿no? También. No es frecuente, pero sí. En cambio, el factor reumatoideo no es un factor para evaluar actividad de la artritis. Eso de aquí es algo rotundo, ¿no? Por lo tanto, la alternativa aquí sería la clave 2, ¿ya? Factor reumatoide. La siguiente nos dice, a ver: ¿cuál de los siguientes fármacos se considera hoy en día de elección en el tratamiento de la artritis reumatoide? 1 sales de oro, 2 metotrexate, 3 de penicilamina, 4 ciclosporina, 5 glucocorticoides. Bueno, la penicilamina no se usa, la ciclosporina no tanto, la sal de oro ya no se usa. Los corticoides son útiles, pero para alivio de síntomas. Si acá me preguntan el de elección, o sea, el que tiene que ir, por decirlo así, sí o sí, metotrexate. Alternativa 2. Siguiente, a ver: ¿cuál de los siguientes datos no es considerado como un criterio de artritis reumatoide de la Asociación Americana de Reumatología? Miren, ese pregunta de salud 2008, ¿no? Los criterios nuevos que les hablé desde 2010. Y bueno, si hablamos de los criterios así, pues, contándolos, tendríamos que referirnos obviamente a los criterios anteriores, ¿no? Los antiguos. Dentro de ellos, la rigidez matutina sí está considerado, el factor reumatoideo positivo también, los nódulos reumatoideos también y la artritis simétrica también, ¿no? El factor reumatoideo positivo más bien no está considerado en la clasificación. Perdón, la presencia de HLA-DR4 más bien, perdón, no está considerado en la clasificación, ¿no? Porque es importante, es muy ligado, un porcentaje más o menos importante, pero no es un criterio diagnóstico de esa clasificación, ¿ya? La presencia de HLA-DR4 sería la clave falsa, ¿ya? Siguiente pregunta dice: ¿la forma de inicio más frecuente en la artritis reumatoide es la afectación? Ya hemos hablado, ¿no? Lo más frecuente es la metacarpofalángica, ¿no? ¿Cuáles en este caso consideran? A ver, rodillas, no. Poliarticular asimétrica, no es asimétrica. Monoarticular, no es monoarticular. De muñecas, sí, preferentemente de forma asimétrica. De articulaciones interfalángicas distales, preferentemente de forma simétrica. Bueno, a ver, si estamos hablando de articulaciones de la mano, yo creo que en ambos casos estamos hablando, ¿no? Las muñecas sí se presentan, las metacarpofalángicas también, y las interfalángicas distales también, ¿no? Si hablamos de lo más frecuente en este caso,
¿no? Tendríamos que referirnos a las muñecas, ¿no? De muñecas preferentemente de forma simétrica, ¿no? Ya que en esa alternativa no está las metacarpofalángicas, entonces la alternativa sería la letra 4, ¿no? Y también leyendo bien, ¿no? Leyendo bien, de articulaciones interfalángicas distales, dice, ¿no? Entonces hemos hablado que las distales más bien no están comprometidas, ¿no? Entonces la alternativa aquí sin dudar sería la clave 4, ¿ya? La clave 4. Siguiente, una de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la artritis reumatoide. ENAM 2003. 1. Las articulaciones de la mano son la más frecuente. Verdadero. Dice la falsa, ¿no? Verdadero. 2. Se asocia a Sjögren. 25%. Hemos hablado que sí. No lo olviden, por favor. 3. Sigue un curso progresivo en un 10% de pacientes. Eso sería lo falso, en verdad, ¿ya? Porque si hablamos de enfermedad en curso progresivo, más o menos es 60-70%, ¿no? Lo más frecuente de la artritis es que sea de curso progresivo, ¿ya? Obviamente el curso natural, ¿no? 4. La afección articular es simétrica. Sí, es una enfermedad mediada por inmunocomplejos. Bueno, quizás no es lo más frecuente o lo más importante, pero sí es mediada de inmunocomplejos en algunas manifestaciones, ¿no? Entonces la alternativa sería la alternativa 3. Siguiente. Las siguientes articulaciones, la más frecuente es, ¿no? Por artritis reumatoide es ENAM 2004. Hombros, interfalángicas distales, no hemos hablado. Metatarsofalángicas tampoco, no se confunden, cuidado. Tobillos y metacarpo, ¿eh? Metacarpofalángicas son las más frecuentes. La alternativa a la clave 5. En el adulto, el criterio principal de la artritis reumatoide es poliartralgia migratoria, no es migratoria. 2. Monoartritis invalidante. Monoartritis, no. Debilidad muscular, no tiene nada que ver esa enfermedad, más bien polimiositis, ¿verdad? Poliartritis simétrica, sí, verdadero. 5. Serositis recidivante. Lo más importante es la poliartritis simétrica, ¿no? La característica más frecuente en la artritis reumatoide. Siguiente pregunta. Mujer de 35 años que desde hace 6 meses refiere dolor y edema en ambas manos, dice. Examen físico. La paciente cursa con dolor, aumento de volumen en articulaciones metacarpofalángicas, proximales y desviación cubital, ¿no? Todas las características son lo más frecuente de la R, ¿no? El diagnóstico más probable será artritis reumatoide, ¿no? En este caso, la edad de presentación es importante, ¿no? El lupus eritematoso podría ser un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Las metacarpofalángicas, bueno, y desviación cubital, estas características como que más nos van, pues, ¿no? Para artritis reumatoide, ¿no? Desde que nos dicen que es, sobre todo en las manos, también lleva para artritis reumatoide, ¿no? Otra, mujer de 32 años con diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Cuál de los siguientes hallazgos indica un buen pronóstico? Miren, buen pronóstico. ENAM 2008 dice. 1. Elevación de la velocidad de sedimentación. Ese es mal pronóstico, ¿no? 2. Títulos elevados de factor reumatoideo. También es mal pronóstico. 3. Títulos elevados de aptoglobina. También la aptoglobina es un tipo de reactante fase aguda. Y también, por lo tanto, es un mal pronóstico. 4. Presencia de nódulos subcutáneos. También. Y 5 dice ausencia de erosiones en radiografía de manos, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál de ellos indica un buen pronóstico? Bueno, las 5, ¿no? Porque dice ausencia de erosiones en radiografía de manos, ¿no? Si el paciente las presentara sería mal pronóstico, pero en este caso la alternativa sería la clave 5. Pregunta, ¿cuál de los siguientes criterios no corresponde a la clasificación de artritis reumatoide? Otra pregunta, ¿no? Memorística, y como les digo, probablemente les venga de esos criterios, ¿no? De los antiguos. Los 7, ¿no? A ver, me pasé. Dice, ¿cuál no corresponde? ¿No? ¿Cuál no corresponde? Sería 1. Artritis simétrica, sí. Rigidez matutina de más de una hora también. Artritis de las manos, también es un criterio más hablado aparte. Artritis de solo 2 articulaciones, esto más bien sería falso, ¿no? Porque es de 3. E incluso les ponen solo, no sé qué es por ahí. Y 5 nódulos reumatoideos. La clave sería la 4, que no corresponde a los criterios de clasificación. Y finalmente tenemos esta última. ¿Cuál es la artritis de presentación simétrica que es a predominio de pequeñas articulaciones? Las pequeñas articulaciones, ahí estamos hablando de las articulaciones de las manos, ¿no? La alternativa, fácil, ¿no? Simétrica y de pequeñas articulaciones sería la artritis reumatoide, ¿ya? Reumatoide. Acuérdense que los artritis hemos hablado ampliamente en la clase anterior. Afecta a las articulaciones, pero puede ser compromiso monoarticular, ¿no? Una rodilla, luego la otra, pero no es simétrico, pues a la vez, ¿no? La microcristal es igual también. Y va más, si que se recuerdan de las microcristales, la gota así a miembro inferior, pero por ejemplo la de pirofosfato cálcico no era más que toda rodilla, ¿no? Entonces no es una pequeña articulación, ¿ya? Igual la infecciosa, que también lo más frecuente es la rodilla, ¿no? Y la tuberculosa.
Bueno, hemos terminado con esto el capítulo de el de reumatología, en verdad, y el tema de artritis reumatoide, pues bien preguntado, así que les pediría prestar bastante atención a lo que hemos hablado, ¿ya? Eso es todo por reumatología, les deseo lo mejor y la mejor de las suertes para su examen ENAM o e-salud.